Y bueno, entonces el día de hoy meditamos en eso. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano seminarista, Nef, que nos va a compartir en esta mañana. Así que Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Qué alegría que el día de hoy, Viernes Santo, nos tomemos un tiempo, un momento para poder escuchar de la palabra de Dios. Y pues es viernes también, y es bonito porque normalmente pues el viernes no lo usamos, no lo tomamos para estar en el culto, pero hoy pues es un día especial porque estamos recordando hoy. Así que vamos a hacer una oración para poder comenzar con este mensaje. Señor, muchas gracias te damos por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, la bendición de que podemos estar reunidos el día de hoy para aprender de tu palabra, Señor, para que podamos comprender, Señor, qué es lo que quieres llamar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Sabemos que fue un momento difícil, fue un momento crucial para toda la humanidad. Pero el día de hoy estamos aquí, Señor, porque queremos aprender de ti. Queremos aprender de tu palabra, Señor, y queremos valorar, respetar, Señor, ese gran sacrificio y lo aceptamos, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey. Muchas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos para este mensaje, que, Señor, pueda yo ser esa voz que transmita lo que tú nos quieres dar en esta tarde, Señor, que podamos ponerlo en práctica y que podamos compartirlo con otros. Señor, estamos en tus benditas manos y a ti, Señor Jesús, es dada la gloria, la honra y la alabanza. Estamos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy, el título de nuestro mensaje se llama ¿qué es más fácil? Y es una pregunta. ¿Qué es más fácil? Y este mensaje hay que ponerle mucha atención porque es como un rompecabezas, y cuando esté junto a este rompecabezas vamos a entender muchas cosas el día de hoy. Y como el título es ¿qué es más fácil? Me gustaría iniciar con una frase que encontré que dice: lo bueno nunca es fácil, lo fácil nunca es bueno. Lo voy a volver a repetir. Lo bueno nunca es fácil, lo fácil nunca es bueno. Siempre estamos buscando lo más fácil. ¿Por qué será que como humanos siempre buscamos lo más fácil, aunque sabemos que no siempre es lo mejor? Queremos lo más fácil y podemos hacer una lista. Si buscamos en nuestra vida diaria, tenemos muchas cosas que nos facilitan la vida. En el transporte, a veces, por ahorrarnos 20 minutos, 30 minutos, a veces pagamos grandes cantidades de cuota para poder ahorrarnos unos minutos porque es más fácil. Por eso se han inventado nuevos atajos, autopistas, autos más cómodos, diferentes tipos de combustible para que la vida sea más fácil. También tenemos comida que es mucho más fácil, comida rápida, hay comidas que se cocinan en 5 minutos, solo agrega agua y listo, a disfrutar, ¿verdad? Hasta lo hemos escuchado mucho en la televisión. También hasta en la diversión lo hemos hecho fácil. Ahora ya todo lo tenemos en la palma de nuestra mano y aquí mismo podemos jugar. Queremos comprar en el teléfono, queremos ver televisión en el teléfono, queremos ver una película, está en el teléfono, todo está en el teléfono. Queremos tener un videojuego, está en el teléfono. Queremos hacer una compra o venta o ver lo que sea, en nuestra manita y con nuestro teléfono todo se ha hecho más fácil. También en el trabajo tenemos ahora computadoras
queremos mandar un mensaje a una comunidad, bueno, pues ya están las redes sociales, tenemos la comunicación que prácticamente ya es instantánea. Lo que yo escriba ahorita, en cuestión de segundos, me pueden estar leyendo en Indonesia, en Japón, en Australia, en cuestión de segundos. Y una de las últimas cosas que hemos visto es algo que se llama el chat GPT, que uno le hace preguntas y le dices, quiero que me hagas un ensayo sobre la historia de los automóviles. Y empieza a escribir. En cuestión de segundos ya tienes el ensayo. Ya nada más es imprimirlo y se lo entregas al maestro. También hay inteligencia artificial, hay cosas que yo le digo a la computadora que quiero que haga y entonces lo hace de forma instantánea en cuestión de segundos. Algo que antes se podía tardar uno mucho tiempo, ahora se hace rápido, segundos, muy fácil. Y yo me acuerdo que cuando estaba estudiando matemáticas, teníamos una frase en la escuela que decía que si lo estoy haciendo fácil es porque algo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque realmente todo debería de llevar un proceso. Pero hoy por hoy, en el 2024, nos hemos facilitado mucho la vida. Y en el diccionario la palabra fácil nos dice que no requiere gran esfuerzo, habilidad o capacidad. Fácil es que no requiere gran esfuerzo. Y hoy así vivimos. No requiero tanto esfuerzo para poder ver una película, o no quiero hacer tanto esfuerzo para realizar mi trabajo. Si se fijan, la facilidad en nuestra vida diaria se nos ha ido metiendo por todos lados. La pregunta es, ¿y dónde inició que queremos todo fácil? ¿Dónde fue que inició? Y una primera idea que me surgió es que cuando está Eva y la serpiente, dice que tomó de su fruto y comió, aun cuando Dios les dijo, no agarren de eso, junto con el convencimiento de la víbora, Eva agarró y comió. Se le hizo algo muy fácil. Algo que debía tener un proceso, algo que Dios le había dicho, no lo hagas, por medio de la víbora, la mujer, Eva, comió y al igual que Adán, comieron. ¿Por qué? Porque se les hizo fácil, se les hizo cómodo, que no requería tanto esfuerzo, pero por verlo tan fácil, hubo terribles consecuencias. Ahora, podemos hablar de otros ejemplos. Por ejemplo, Moisés, Dios le pide en la primera ocasión que golpee la piedra para que pueda salir agua. Y en la segunda vuelta, Dios le dice que le hable a la roca y Moisés se le hizo fácil y golpeó la piedra. Y tuvo una consecuencia por no obedecer. ¿Verdad? Es como si hubiera él mismo provocado algo malo para él. También me hizo recordar creo que fue Saúl, cuando no se apuraba el profeta, y entonces él ofreció el sacrificio. Hay también un rey, dentro de los reyes, del gran listado de reyes de Israel, que se le hizo fácil. Dijo, pues si yo soy el rey, yo puedo hacerlo. Y entonces ofreció sacrificio como si fuera un sacerdote. ¿Por qué? Porque se le hizo fácil. De hecho, en el Antiguo Testamento solamente se repite la palabra fácil 3 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento solamente se dice 8 veces. La pregunta que me salta ahora es, ¿Dios está relacionado con lo fácil? ¿Será que Dios está relacionado con lo fácil? Vamos a ver algo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Abraham? Que Dios le promete un hijo a Abraham cuando ya era viejo. Eso no suena fácil.
Elías y los profetas de Baal, y que dice, échenle agua para que venga el fuego, échenle agua a la leña y doble carga de agua. Eso no suena fácil. Dios cuida a su pueblo de las plagas de Egipto. A mí siempre me impresiona cómo es que estando cerca, los animales egipcios sí se enferman y los de los hebreos no se enferman. Eso no suena fácil. Cuando eran mordidos los hebreos, los israelitas, y tenían que voltear a ver a una víbora que estaba en lo alto, y entonces, cuando lo veían, el efecto del veneno no causaba, no tenía su efecto. Eso no suena fácil. ¿Cómo nada más ver se me va a quitar la mordida, el veneno? No suena fácil. También podemos hablar del cruce del Mar Rojo y todo el pueblo de Israel saliendo de Egipto. No suena fácil. Y así podemos hablar de muchas otras cosas más. Jeremías 32:17 dice: ay, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. En primera de Juan 5:7, ¿por qué? Aquí. No hay nada imposible para nuestro Dios. Ahora, después de esto que acabamos de ver, pareciera que a Dios no se le puede relacionar con lo fácil. Se le puede relacionar con un proceso, o cuando ya no hay posibilidades es cuando Dios trabaja. No hay nada imposible para Dios. Pero ahora vamos a hablar del Señor Jesús y vamos a hablar acerca de la crucifixión. Dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, este es un versículo que mucho se usa cuando hablamos de la Trinidad. El Padre, el Verbo, Jesús y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, sabemos que son una sola esencia, y esa misma esencia yo lo relaciono con que tienen una misma forma de pensar, porque son uno, una misma forma de pensar. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno, y ellos, siendo uno, siendo la misma esencia, piensan de una forma igual. Pensando en esto, vamos ahora a seguir avanzando. En Éxodo, capítulo 13, versículo 17, nos habla acerca de la columna de nube y de fuego. Y nos dice este versículo, Éxodo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí Dios está pensando, está hablando y está diciendo: no los voy a llevar por el camino fácil. Dice aquí, no los llevo por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Entonces Dios está viendo el mapa y dice, podría llevarlos por el camino cerca, por el camino fácil, pero si los llevo por ahí, dice aquí, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Entonces dice Dios, si me los llevo por el camino cerca, se van a espantar y entonces se van a querer regresar a Egipto. Entonces mejor, dice versículo 18, mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O sea, que Dios, viendo el mapa,
Dijo, si me los llevo por el camino más fácil, se van a asustar y se van a regresar a Egipto. Pues los voy a llevar por el camino más difícil, por el camino más largo. Así que Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto. Entonces tomó el camino más difícil. Y esto a mí me hace pensar que Dios, por eso digo que Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno mismo y tienen una misma forma de pensar. Por lo tanto, Dios tiene todas las posibilidades en su control. Jesús tiene todas las posibilidades en su control. Él ya sabe que si nos vamos por un lado podríamos espantarnos, podríamos arrepentirnos y ya no queremos seguir. Entonces, muchas ocasiones Dios nos manda por el camino más difícil. Ahora, yo puedo entenderlo. Pareciera que el camino difícil es... no nos gusta, nos gustaría sufrir menos, nos gustaría que fuera más fácil. Pero aquí podemos darnos cuenta que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene en su cuidado todas las posibilidades, todas las formas. Y entonces, regresando a esta idea de que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son una misma esencia y esa misma forma de pensar, y pensando en el título del mensaje, ¿qué es más fácil? Ahora vamos a hablar acerca de Jesús. El Señor Jesús, desde que empezó el ministerio, lidiando con humanos, lidiando con personas como nosotros. De hecho, de las 8 veces que se menciona en la palabra fácil, 3 se mencionan en Lucas y unas veces más en Marcos y unas veces más en Mateo. Y después ya no vuelve a aparecer la palabra fácil. Jesús sabe que como personas, como humanos, nuestra tendencia es buscar la facilidad. En Lucas, capítulo 10, versículo 23, menciona una de esas veces, en donde menciona la palabra fácil. Déjeme ver. Este pasaje en donde nos dice que es más fácil. Es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja. Es más fácil. Ahora voy a encontrar la otra. Lucas, capítulo 5, versículo 23 dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en el ejemplo de Jesús que sana al paralítico, dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo cuando leo este versículo, yo digo, pues la verdad es que las dos suenan difícil. No se escucha una muy fácil. Pero si uno se pone a pensar, dice, levántate y anda, podría ser la más fácil porque esa la veo, y tus pecados te son perdonados, suena un poco más difícil. ¿Por qué? Porque no lo estoy viendo. Sin embargo, el Señor Jesús, aquí, Él está usando esta palabra, se da cuenta que como personas estamos batallando con ahora sí que estamos batallando con mucha facilidad. Lucas 22. Ahora sí, vamos. Después de esto que estamos viendo, está el Señor Jesús en Getsemaní
y está orando. Está clamando al Padre y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando yo estoy leyendo esto, aunque no dice la palabra fácil, pero yo podría pensar que el Señor Jesús está en su humanidad pensando: ¿y si tan solo hubiera un camino más fácil? Si tan solo hubiera algo que no sea tan tormentoso. Por eso dice: pasa de mí esta copa. Ojalá hubiera un camino más fácil para poder cruzar esto que voy a vivir. Cristo en su humanidad pudo tener miedo, preocupación, pero termina diciendo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la voluntad del Padre. Sabía que si hacía su voluntad, la de Cristo, y que si pasaba esa copa, tal vez las cosas no resultaban bien, porque era lo fácil. Y termina diciendo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho eso al Señor? Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Y muchas veces no lo hacemos porque sabemos que el camino va a ser difícil, va a ser complicado. Ahora, lo mencionaba el pastor al inicio del culto de esta mañana. ¿Cuántas veces nos hemos, usted y yo, preguntado: ¿por qué Jesús no se bajó? ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz? Y en este pasaje de Lucas, en todos los evangelios se muestra, pero vamos a ver ahorita aquí, y vamos a leer del versículo 32. Dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Cuando preguntamos y nos hacemos los cuestionamientos de que ¿por qué Jesús no se bajó? Si él era Dios, él era el Hijo de Dios, ¿por qué no se bajó? Y uniéndolo un poco con el mensaje del día domingo, pareciera que estamos nosotros diciendo lo mismo. Si eres tan bueno, pues bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. ¿Por qué no te bajas de esa cruz? Si te bajas, creeré en ti. Bájate. Y tanto el pueblo, dice aquí, los gobernantes, los soldados, todos diciéndole: si de verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Será que también nosotros estábamos gritando: toma el camino más fácil, tómalo, bájate de esa cruz, es el camino más fácil? ¿Por qué tendrías que tomar el difícil? Y yo me pongo a pensar, qué duro pensar, y dice Pablo, que sí fue Pablo el que dice que, o Pedro, ya no recuerdo, pero que dijo que no pecó. Y con esas cosas y con esas palabras y con esos tormentos dan ganas de pecar.
por lo tanto, dice aquí, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿No pecó? ¿Cristo no pecó? Y todos le están diciendo, bájate, toma el camino fácil. Y entonces me hizo pensar en lo que yo les decía al inicio. Dios conoce todas las posibilidades. Cristo conoce todas las posibilidades. Y como veíamos en Éxodo, Dios sabía que si el pueblo se iba por el camino más fácil, se iban a espantar y se iban a regresar a Egipto. Y aquí Cristo está también viendo todas las posibilidades, está viendo todas las situaciones. Y Él sabe, Cristo sabe que si toma el camino más fácil de bajarse de la cruz, es muy probable que no hubiéramos respondido como se debería de haber respondido. Nos hubiéramos asustado, o algunos se habrían hecho, me pongo a pensar, tal vez algunos se habrían suicidado, tal vez algunos en vez de creer se hubieran hecho todo lo contrario. Y sin embargo, el Señor Jesús no tomó el camino fácil, tomó el camino más difícil. Tal vez si Cristo se hubiera bajado de la cruz y Él hubiera arrasado con todos, no hubiera sido suficiente y nosotros no creeríamos en Él. Ellos dicen, bájate para que creamos en ti. Ellos no tenían ni idea de cómo iban a responder si Cristo bajaba de la cruz. Y de todas las posibilidades, cientos de posibilidades, Cristo no pecó y tomó el camino más difícil. Y dijo, de todos los caminos que hay, de todas las posibilidades, quedarme aquí en la cruz es la mejor forma, es la mejor manera para que todos obtengan la salvación. Tomó el camino más difícil. Pero ahí no termina esto. En el versículo 39 dice, y a uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y esta misma persona le sigue. O sea, no es suficiente con lo que está viendo y él sigue. Bájate y sálvanos a nosotros. Sigue tomando el camino más fácil. ¿Qué haces aquí en el sol, exhibiéndote? Bájate y ya de paso nos bajas a nosotros. Y cuando yo estoy leyendo esa historia, yo me estoy acordando de la historia de los hermanos, que aquí nosotros lo vemos muchas veces y se repiten las historias de los hermanos. La mayoría de las veces el mayor se equivoca y entonces el segundo aprende y dice, no, ese camino mejor no lo tomo, mejor voy a tomar otro camino a ver qué resulta. Entonces, dice, uno de los malhechores estaba colgado y le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este malhechor está tomando el camino más fácil. Pero el otro, reflexionando, se puso a pensar y dijo, no. Le dice al primero, el segundo al primero, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Empieza a tomar tintes de un camino difícil. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y este segundo malhechor le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Suena difícil. Como la persona que está colgada le dice al otro, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por eso digo que es como el hijo mayor. Cuando se dio cuenta que el primer camino no funcionó, dijo, voy a tomar el segundo. A lo mejor si empiezo por el más difícil,
puede ser que obtenga algo diferente, un resultado diferente. Y Jesús en el versículo 43 le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El camino fácil de bájate y bájanos y sálvanos a nosotros era algo momentáneo, era una opción fácil, era una opción que les convenía, pero tal vez no era la mejor. Y el segundo malhechor se dio cuenta que tal vez no era la solución lo más fácil, tal vez es lo mejor, lo difícil. ¿Y qué pasó con el segundo malhechor? Obtuvo la salvación, porque creyó en Dios, porque creyó que Jesús es Dios de imposibles. Y podemos ver esta historia y podríamos continuar un poquito más y podríamos seguir estudiando cómo es que el Señor Jesús hace cosas imposibles, cosas de la nada. Y ahora esto aquí, a mí, ¿en qué me va a ayudar la próxima semana que vaya a trabajar? ¿En qué me va a servir a mí cuando vaya a la escuela? En mi vida diaria. Si durante los siguientes días yo digo: Señor, me quedé sin dinero, necesito ayuda. Y entonces hay dos formas para orar. Una forma es decirle: Señor, dame esos 50,000 pesos que necesito, por favor. Ahora, yo no dudo que Dios no lo conteste. Dios contesta esas oraciones. Pero ese es el camino fácil. Dios, dame el dinero. Necesitamos 50,000 pesos, dame los 50,000 pesos. Dios es Dios de imposibles. Dios lo puede dar. Pero ese es el camino fácil. ¿Cuál será el camino difícil? Dios, Señor Jesús, necesitamos dinero. Ayúdanos a administrarnos con lo poco que tenemos. Eso ya no nos gusta, eso suena difícil. Señor, ayúdanos a administrarnos, danos sabiduría para que los 10 pesos que tengamos sean suficientes para todo lo demás y podamos pagar la deuda. Dios, me quedé sin trabajo. ¿Cuál sería el camino fácil? Dios, provéeme de uno, por favor. ¿Cuál es el difícil? Señor, me quedé sin trabajo. Ayúdame a encontrar uno y me voy a salir a buscar y voy a repartir currículums y voy a comprar el periódico y voy a buscar por internet. Señor, llévame al lugar correcto. Señor, estoy enfermo. Danos de tu sanidad, dame de tu sanidad. Pero el camino difícil sería: Dios, te pido que me ayudes y ayúdanos a ir buscando la ayuda correcta. Ilumina a los doctores para que nos ayuden con lo necesario. En la escuela, algo muy clásico: Señor, voy a reprobar, pásame la materia. Pero no estudio, no hago el esfuerzo. El camino difícil sería: Dios, dame de tu sabiduría, de tu inteligencia y ayúdame. Y me pongo a estudiar, me pongo a prepararme. Mis hermanos, en conclusión, es que Dios nos ayude a que todos los días podamos seguir el ejemplo de Cristo. El Señor Jesús no se las vio fácil. No se las vio fácil. Estar colgado en una cruz, y veía hace unos días que la crucifixión es uno de los tormentos más feos que existen. Y sin embargo, el Señor Jesús se fue por ese camino. Por el camino que podríamos nosotros decir el más difícil. Que si se pudo haber bajado, claro que pudo.
¿Que pudo haber aniquilado a todos? Lo pudo haber hecho. ¿Que pudo haberlos destruido? Lo pudo haber. ¿Se pudo haber bajado? ¿Pudo haber bajado a los otros dos? ¿Pudo haber dejado a todos ciegos? Claro que podía. Pero de entre todas esas miles de posibilidades, la mejor fue haberse quedado en la cruz. Y sufrir y padecer. Y aún si se hubiera bajado, no hubiera sido suficiente para que muchos creyeran en él. Por eso la pregunta, ¿qué es más fácil? O tendríamos que corregir la pregunta, ¿qué es mejor? La respuesta es la voluntad de Dios. Cristo buscó en todo momento la voluntad de Dios y que Él nos ayude para que también nosotros podamos seguir su voluntad. Así que próxima vez que usted intente hacer algo, realizar algo, pregúntese, ¿lo estoy haciendo por el camino fácil o hay un camino difícil? Es probable que si lo estamos haciendo fácil, no nos va a llevar a buenos términos, porque es como hacer trampa. Mejor seguir la voluntad de Dios, que Él nos guíe, y aunque nos tardemos un poco más, pero ser guiados por Él, y que todos los días busquemos la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, recordamos el día de hoy la crucifixión y tu muerte, Señor, y recordaremos, Señor, en unos días que tú vives y reinas para siempre, Señor. En muchas ocasiones elegimos lo más fácil. Nuestra humanidad tiende a lo más fácil. Y Señor, aunque tú tenías todas esas posibilidades, Señor Jesús, te entregaste por cada uno de nosotros. Y no te bajaste de la cruz, sino que ahí estuviste por amor a nosotros. Gracias, Señor, por darnos de tu amor. Gracias por darnos de tu perdón. Y nos muestra, Señor, que tú eres un Dios de imposibles y que no hay nada que se te dificulte, Señor. Ayúdanos para que todos los días podamos aprender de ti y darte las gracias, Señor, porque es gracias a ese sacrificio que nosotros hemos creído y tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.